Gracia y paz, querida familia del canal Testificando de mi Fe. Les habla su hermano en Cristo, Natanael Baloyes. Si todavía no estás suscrito a nuestro canal, te invito a hacerlo. Te invito también a darle me gusta a este video y a compartirlo con tus contactos. El comentario de la lección que nos espera es muy profundo. Por eso vamos a orar para pedir la bendición del Señor, pedirle que nos dé humildad para entender su palabra, aunque nuestra carne no la entienda y a veces quiera rebelarse en contra de lo que Dios ha dicho. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la claridad de tu palabra, por el mensaje que nos envías, que es necesario para que podamos comprender tu plan y tu revelación. Danos humildad, danos discernimiento y permítenos aceptar tu voluntad y lo que nos has revelado, tal cual lo revelaste. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Comentario de la lección del día sábado. Texto clave. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Salmo 78:38. El Salmo 78 es un poema histórico que relata la relación de Dios con su pueblo Israel, remarcando la rebelión del pueblo, pero sobre todo la paciencia divina. El versículo 38 destaca un atributo central del carácter de Dios, su misericordia. Aunque Israel pecó repetidamente y provocó a mano alzada la ira de Dios, en su infinita compasión, el Señor perdonó las iniquidades del pueblo y contuvo su enojo. Este pasaje resalta cómo, a pesar de la rebeldía humana, Dios se muestra lento para la ira y abundante en amor. Éxodo 34:6. El término hebreo que se usa para ira en este pasaje literalmente hace referencia a la nariz, pero se usa figurativamente para referirse al enojo. La frase apartó su ira implica que Dios, a pesar de su justo enojo ante el pecado, eligió repetidamente no descargar su total juicio. Esto se relaciona con la idea de la misericordia inquebrantable de Dios, que actúa como un freno a su justicia retributiva. El verso refleja un equilibrio entre los atributos divinos, justicia y misericordia. La justicia requiere que el pecado sea confrontado, pero la misericordia busca redención. Este equilibrio encuentra su máxima expresión en la cruz de Cristo, donde la ira divina contra el pecado y su amor infinito por la humanidad convergen de manera perfecta. La ira de Dios no es irracional ni caprichosa, sino que es una reacción justa y necesaria contra el mal. Este enojo se origina en su amor. Al ser un Dios santo y amoroso, no puede ignorar aquello que destruye a sus criaturas y deshonra su creación. Como señala el apóstol Pablo, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Romanos 1:18, mostrando su compromiso con la justicia. Sin embargo, la ira divina no está divorciada de su gracia. Dios prefiere perdonar antes que castigar, como lo evidencia en el sacrificio de Cristo, quien absorbió la ira divina para redimir a la humanidad. Isaías 53:4-6. En el Nuevo Testamento, Jesús también muestra ira santa cuando expulsó a los mercaderes del templo. Juan 2:13-17, demostrando su rechazo al pecado y su celo por la santidad. El conocimiento de que la ira de Dios es una expresión de su amor nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos el pecado y la injusticia en nuestra vida. Así como Dios se indigna por el mal, los cristianos debemos aborrecer el pecado, tanto en el mundo como en nuestro propio corazón. Romanos 12:9. Además, el hecho de que Dios contenga su ira por misericordia nos llama a imitar su paciencia y compasión hacia los demás. Debemos confrontar el pecado con amor y justicia, sin caer en la ira humana destructiva que no produce la justicia de Dios. Santiago 1:20. La ira divina, lejos de ser incompatible con el amor, es una manifestación de este amor. Dios se indigna ante el pecado porque ama profundamente a sus criaturas y desea restaurarlas.
Su paciencia y misericordia nos muestran que su propósito final no es castigar, sino redimir y transformar. Sin embargo, aunque el propósito de Dios no es destruir a su creación o a sus criaturas, si al final la criatura decide persistentemente quedarse en su actitud de rebelión, el Señor en su justicia la destruirá. Y esto no implica que Dios participe de asesinato, porque el dador de la vida, aunque no quiere quitarla, tiene derecho a quitarla y no por eso ser asesino. Él ha dejado claro a toda su creación, a todas sus criaturas inteligentes, que los que no quieren aceptar la justicia aman la muerte, y eso es lo que finalmente recogerá cada persona que odie la justicia y ame el pecado. Al comprender este aspecto del carácter divino, podemos confiar en su juicio justo y compasivo y encontrar esperanza en la promesa de que en Cristo somos reconciliados con un Dios que ama con un celo perfecto y un amor inagotable. Día domingo. Afligido por el mal. El Salmo 78 es un relato histórico que revisa la relación entre Dios e Israel, narra la constante rebelión del pueblo y la respuesta misericordiosa de Dios. Desde los eventos en Egipto hasta el establecimiento en la tierra prometida, el Salmo describe cómo Israel, una y otra vez, olvidó las obras poderosas de Dios y se entregó a la idolatría. Sin embargo, a pesar de su infidelidad, Dios mostró paciencia y gracia, perdonándolos y renovando su pacto con ellos. El versículo 38 destaca la misericordia divina. El término hebreo traducido como misericordioso es rahum, derivado de raham, compasión. Este término enfatiza la profundidad del amor de Dios hacia su pueblo, como un padre compasivo hacia sus hijos. Salmo 103:13. La expresión apartó muchas veces su ira refleja la paciencia divina, a pesar de que la justicia habría demandado un castigo inmediato. La frase no despertó todo su enojo sugiere que, aunque la ira de Dios es justa, siempre está moderada por su misericordia. El ciclo de rebelión que se describe en el Salmo resalta la gravedad del pecado humano, el rechazo constante de los actos milagrosos y el amor de Dios. Sin embargo, también remarca la naturaleza inmutable de Dios, quien incluso frente al rechazo permanece fiel a su carácter misericordioso y justo. La ira de Dios no es irracional ni vengativa, es una reacción justa al mal. Su propósito siempre es restaurar. La justicia divina exige confrontar el pecado, pero su misericordia busca redimir. Salmo 78, 52 en adelante. Hizo salir a su pueblo como ovejas, y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos, y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada, y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron loadas con cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada, y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta, desechó la tienda de José, y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. El Salmo 78 es un salmo histórico, compuesto probablemente por Asaf, que recorre la historia de Israel desde Egipto hasta el reinado de David. Su propósito es didáctico, buscando instruir a las generaciones futuras sobre la fidelidad de Dios. Este pasaje se enmarca en la tradición sapiencial hebrea,
utilizando la historia como maestra de vida. La palabra hebrea que aparece en el versículo 38 para referirse a la ira divina literalmente significa nariz o fosas nasales, evocando la imagen de la respiración agitada asociada con la indignación justa. El término hebreo Hesed, traducido como misericordioso, representa el amor persistente, constante de Dios, un amor que permanece fiel incluso ante la infidelidad. La estructura del Salmo sigue un patrón cíclico que refleja el ciclo de la rebelión mencionado en el texto: acción salvífica de Dios, rebelión del pueblo, consecuencias de la rebelión, intervención misericordiosa de Dios y justo juicio del Señor. El Salmo presenta una aparente tensión teológica fundamental entre la justicia divina y su misericordia. No hay tal tensión, no se contradicen. Sin embargo, cuando Dios aplica la justicia retributiva, es porque ya muchas veces ha contenido su ira en contra del pecado. Debemos dejar claro que el Señor nunca pasa por alto el pecado y el pecador que no se quiere arrepentir, porque el pecado es contrario al plan de Dios y a la naturaleza de Dios. Si Dios no reprendiera el pecado, sería un Dios que en última instancia aplaude el pecado, consiente el pecado, permite el pecado constantemente, y ese no es Dios. Dios no castiga al pecador de manera inmediata porque lo ama, pero si el pecador cumple su ciclo y no se ha arrepentido, la justicia de Dios cae sobre él y es destruido porque está lleno de pecado. Por otro lado, la ira de Dios no es una emoción descontrolada, es una respuesta justa al mal que daña a sus criaturas. Sin embargo, esta ira está siempre acompañada y temperada por su misericordia, así como su misericordia está acompañada y temperada por su justicia. El texto revela un Dios que, aunque justamente airado por el pecado, elige repetidamente el camino de la compasión y del perdón. ¿Qué debemos hacer, querida familia? Reconocer que la indignación de Dios ante el mal es una respuesta apropiada cuando surge del amor por los que sufren. Cultivar un equilibrio entre la justicia y la misericordia en nuestras relaciones. Aprender a perdonar repetidamente, siguiendo el ejemplo divino. Transmitir a las siguientes generaciones tanto la seriedad del pecado como la grandeza de la misericordia divina. Examinar nuestros propios ciclos de rebelión y arrepentimiento. Tener cuidado de no jugar con la gracia de Dios, porque finalmente el que juega con la gracia divina termina engañado por el pecado y destruido también a causa de su pecado. El Salmo 78 nos presenta una perspectiva profundamente reconfortante. Servimos a un Dios que, aunque perfectamente justo y airado contra el mal, es también infinitamente misericordioso. Su ira no es el fin de la historia, sino un aspecto de su amor perfecto que busca restaurar y redimir. Como hombres y mujeres de fe, estamos llamados a reflejar este equilibrio divino entre justicia y misericordia, reconociendo que nuestra propia indignación ante el mal puede ser un eco de la santidad divina, siempre que esté fundamentada por la misma compasión que caracteriza a nuestro Dios y que Él nos comunica diariamente al estar en comunión íntima con nosotros. Comentario del día lunes. Dios es lento en airarse. El libro de Jonás narra la misión del profeta a Nínive, una ciudad conocida por su crueldad y su maldad. Jonás 1:2. Después de resistirse al mandato de Dios, Jonás finalmente proclama el mensaje de advertencia. Para su sorpresa y desagrado, los ninivitas se arrepienten y Dios en su misericordia decide no destruir la ciudad. Esto provoca una reacción negativa en Jonás, quien se enoja porque Dios es clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia. Jonás 4:2. La expresión hebrea traducida como tardo en enojarse literalmente significa de nariz larga,
En la cultura hebrea, la nariz estaba asociada con la ira. Una nariz larga representaba paciencia, mientras que una nariz corta denotaba impulsividad y enojo. Este lenguaje figurado subraya la disposición divina de soportar con paciencia las provocaciones humanas antes de ejecutar juicio. Jonás conocía el carácter misericordioso de Dios y, paradójicamente, esto era motivo de su enojo. La gracia divina hacia Nínive desafió las expectativas nacionalistas de Jonás, quien deseaba justicia inmediata para sus enemigos. Este contraste revela la aparente tensión entre la justicia y la misericordia, dos atributos perfectamente equilibrados en el carácter divino. Salmo 103, 8 al 10. El relato también remarca la universalidad del amor de Dios. Aunque Israel era el pueblo escogido, Dios también tenía compasión de los gentiles, incluso de una nación tan cruel como Asiria. Este episodio es un anticipo del Evangelio de Cristo que ofrece salvación a todos, sin excepción. Romanos 3, 29 al 30. Además, la paciencia divina no significa tolerancia hacia el pecado, sino un tiempo de gracia para que los pecadores se arrepientan. La misericordia mostrada a Nínive refleja la misma gracia que Dios extiende a cada pecador. Al mismo tiempo, Dios no ignora el mal, y su justicia finalmente se manifiesta para corregir y restaurar. La Biblia afirma que Dios es lento en airarse, pero no dice que no tiene ira. La ira de Dios siempre está presente, porque Él se llena de indignación cuando pecamos, ya que no quiere que seamos destruidos ni que destruyamos a otros. ¿Qué debemos hacer por la gracia de Dios? Número 1. Reflejar la paciencia divina. La lentitud de Dios para enojarse nos invita a practicar la paciencia y la misericordia con quienes nos ofenden. Al recordar cuánto hemos sido perdonados, podemos extender el mismo perdón a otros. Efesios 4:32. Número 2. Equilibrar gracia y justicia. Mostrar misericordia no implica ignorar el pecado o permitir el abuso. Como hombres de fe y como mujeres de fe, debemos confrontar el mal con amor y buscar la restauración, no la venganza, pero reprender el pecado, hacer notorio el pecado. Número 3. Aceptar la amplitud del amor divino. A veces, como Jonás, podemos resistirnos a que Dios muestre gracia a quienes consideramos indignos. El relato de Jonás nos desafía a ver a todos a través de los ojos de Dios como criaturas amadas e irredimibles. La paciencia de Dios con Nínive y con Jonás es un testimonio de su inmenso amor y gracia. Aunque su justicia demanda la corrección del pecado, su misericordia busca siempre la restauración. Al contemplar este equilibrio en el carácter divino, somos llamados a reflejarlo en nuestras relaciones. Que la gran misericordia de Dios inspire nuestra paciencia y amor hacia los demás, mientras proclamamos con humildad su mensaje de esperanza y de redención. Pero también debemos proclamar que aquel que no creyere y que persistiere en el mal de manera terca será condenado. Eso también hace parte del amor y de la misericordia de Dios. Llamar a cada cosa por su nombre y decirle a cada persona el destino que le espera si está en Cristo y el que le espera si rechaza a Cristo. Comentario de la lección del día martes. Indignación justa. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21, 12 al 13. Tanto en Mateo 21 como en Juan capítulo 2, Jesús entra al templo y lo encuentra profanado. El lugar que debía ser casa de oración y comunión con Dios había sido convertido en un mercado donde los comerciantes explotaban a los más vulnerables. Los cambistas cobraban exorbitantes tarifas
por cambiar monedas extranjeras para las ofrendas del templo, y los vendedores aprovechaban la necesidad de animales para los sacrificios. El Señor Jesús, al ver esta corrupción, reacciona con firmeza, voltea las mesas, derriba las sillas de los vendedores y expulsa a quienes traficaban con la fe de los demás. La frase cueva de ladrones proviene de Jeremías 7:11, donde Dios acusa a su pueblo de utilizar el templo como refugio mientras vivían en pecado. En el texto griego, la palabra que se traduce como ladrones no solo implicaba robar, sino ser violento e injusto. Jesús, lleno de celo por la santidad de Dios, cita esta acusación contra los líderes religiosos que permitían y se beneficiaban de este comercio. En Juan 2:15, el uso de un látigo hecho de cuerdas no simboliza violencia contra las personas, sino autoridad y acción firme. El verbo griego que se traduce como expulsó enfatiza la fuerza moral y la determinación con que Jesús purifica el templo. Esta escena refleja el carácter de Dios, quien no tolera el mal ni la opresión, pero actúa con justicia para restaurar lo que es santo. La ira de Jesús nunca es impulsiva, nunca es egocéntrica, es decir, nunca actúa por reacción sin pensarlo. Es una ira justa, es una justa indignación que está basada en su amor por la humanidad y su celo por la santidad divina. Su enojo es una respuesta a la profanación del templo y la explotación de los necesitados. Pero si hacemos una semejanza, podemos decir que cada vez que atentamos contra alguien, atentamos también contra la imagen del Señor y eso causa su justa indignación. O cuando atentamos contra el templo de nuestra propia vida, eso causa la justa indignación del Señor. Por eso permite que tengamos consecuencias de nuestros pecados para que podamos mirar al cielo, pedir perdón y rechazar el pecado, abrazando la gracia de Dios. El mensaje de hoy es un recordatorio de que Dios se opone a la injusticia y al abuso, especialmente cuando estos se disfrazan de fe o de religiosidad. La ira del Señor, asociada al dolor y la compasión, demuestra que el enojo divino no busca destruir, sino corregir, pero los que no se dejan corregir finalmente son expulsados del templo, expulsados del plan divino, porque no pueden permanecer dentro del plan divino y seguir abrazando el pecado. Eso es una abominación. Aún así, la Biblia deja claro que Dios no hace esta expulsión de manera repentina o rápida. Tiene compasión, tiene misericordia y espera siempre un tiempo prudente y largo. El mensaje de hoy es también un llamado a la justicia y a la restauración, dirigido tanto a los opresores como a los oprimidos. Que los opresores miren a Dios y se arrepientan de su mal camino, y que los oprimidos no guarden rencor ni se dejen amargar, sino que pidan misericordia para los opresores. ¿Qué debemos hacer, querida familia? Número 1. Discernir nuestra ira. Debemos examinar nuestras motivaciones cuando sentimos enojo. ¿Es nuestro enojo una reacción egoísta o está basado en un deseo genuino de justicia y amor? Número 2. Defender a los vulnerables. Esto implica no tener víctimas, es decir, no afectar a los más débiles con nuestra injusticia. Así como Jesús actuó contra la injusticia, los cristianos estamos llamados a defender a quienes son explotados y oprimidos, y a no crear más opresión. Si tienes personas trabajando para ti, págales lo que se merecen y trátalos con consideración. Si tienes a un abuelo en casa o a niños en casa, sé tolerante y sé misericordioso, etc. Número 3. Cuidar nuestra adoración. Reflexionemos sobre cómo usamos los espacios y recursos sagrados. ¿Promovemos una verdadera adoración o, como en el caso de los mercaderes del templo, caemos en actitudes que distorsionan el propósito de la fe? La ira de Jesús en el templo nos muestra un equilibrio perfecto entre el amor y la justicia. Su indignación
no es un estallido emocional, sino una expresión del carácter de Dios, quien rechaza la injusticia y el pecado, pero ama y busca redimir a los pecadores. Que esta lección nos inspire un celo santo por la justicia, junto con un corazón lleno de compasión y gracia, para actuar en favor de los más vulnerables. Comentario del día miércoles. Dios no se complace en afligir. El libro de Lamentaciones se escribe en un contexto de profunda desolación. Tras la destrucción de Jerusalén por los babilonios, el profeta Jeremías lamenta las consecuencias del pecado colectivo de Judá, pero también afirma la misericordia y fidelidad de Dios. En el versículo 32 al 33, Jeremías asegura que aunque Dios permite el sufrimiento como resultado del pecado, no lo hace con deleite ni de corazón. Este pasaje resalta el contraste entre el justo juicio de Dios y su profundo deseo de restaurar a su pueblo. La frase hebrea traducida como "no aflige de corazón" destaca que la aflicción no brota del deseo de Dios, sino que es una respuesta necesaria al pecado. La palabra que se traduce como afligir implica someter o humillar, pero en este caso refleja la pedagogía divina, una corrección destinada a llevar al arrepentimiento y a la restauración. Dios no es un tirano que disfruta del sufrimiento humano. Su ira es una reacción justa contra el pecado, contra la rebelión. Y esta reacción busca que el pecador despierte de su maldad, despierte de su pecado y busque redención. En el versículo 32, el verbo que se traduce como mostrar misericordia remarca la compasión del Señor, prometiendo consuelo después de la disciplina a aquellos que se vuelven a Él. Este equilibrio entre la justicia y la misericordia es fundamental en el carácter divino. El juicio divino no es arbitrario ni vengativo, es la respuesta de un Dios santo que no puede ignorar el pecado, pero que al mismo tiempo desea restaurar a su pueblo. La ira divina no contradice su amor, al contrario, surge de su amor apasionado por la justicia y su deseo de eliminar todo lo que daña a su creación. Un padre y una madre amorosos reprenderán a su hijo cuando reiterativamente comete el pecado de robar al vecino. Si este padre y esta madre dicen: yo lo amo tanto que le voy a decir: hijo, aunque sigas robando, yo te voy a seguir amando, no te voy a reprender, entonces estos padres realmente estarían demostrando con sus actos que niegan lo que dicen sus palabras, porque el amor se preocupa, se indigna cuando ve que la persona amada está transitando una senda equivocada, que lo puede llevar a la cárcel o a la muerte. Dios es descrito como lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103:8, mostrando una paciencia infinita. Sin embargo, su paciencia no significa que no castigue el mal. Finalmente actúa para corregir y redimir o para ejecutar su juicio retributivo. Como lo demuestra la experiencia de Judá, Dios retrasa el juicio, da múltiples oportunidades para el arrepentimiento y solo actúa cuando ya no hubo remedio, cuando ya hizo todo y el pecador no se quiere sanar. Segundo de Crónicas 36:16. ¿Qué debemos hacer, querida familia? Número 1. Debemos reflexionar sobre la paciencia divina. La forma en que Dios maneja el pecado debe inspirarnos a ser pacientes con los demás. Si Dios es lento para la ira, ¿cómo podemos nosotros apresurarnos a condenar, a maltratar y a juzgar? Número 2. Equilibrio entre justicia y compasión. Aunque debemos denunciar el pecado y proteger a las víctimas, debemos hacerlo con espíritu manso, espíritu de restauración, reflejando la gracia divina, teniendo cuidado de nosotros, no sea que nosotros también caigamos. Número 3. Confianza en la restauración de Dios. Las pruebas pueden ser difíciles,
pero saber que Dios no se deleita en nuestro sufrimiento nos ayuda a confiar en su propósito redentor. La aflicción permitida por Dios no es un acto caprichoso, sino una expresión de su amor que busca corregir, redimir y restaurar a los que se vuelven a Él. Aunque el juicio divino es real, su propósito último es traer a su pueblo de regreso a Él. Al comprender esto, podemos aceptar la disciplina de Dios con humildad y esperanza, sabiendo que, aunque cause dolor, mostrará compasión. Lamentaciones 3:32. Que esta lección nos inspire a ser compasivos con los demás, reflejando el equilibrio perfecto entre justicia y misericordia que vemos en nuestro Padre Celestial. Comentario de la lección del día jueves. Mostrar compasión. El pasaje de Romanos 12, 17 al 21 es parte de una exhortación más amplia de Pablo a los creyentes acerca de cómo vivir en amor, incluso frente a la oposición y la injusticia contra uno. En este contexto, Pablo los invita a no devolver mal por mal, sino a servir en paz con todos y a dejar la venganza en manos de Dios. La referencia al Antiguo Testamento en Deuteronomio 32:35 refuerza la idea de que la justicia pertenece exclusivamente al Señor y los creyentes deben confiar en su juicio perfecto. El verbo griego, que se traduce como devolver, implica una acción recíproca, devolver un mal recibido. Sin embargo, Pablo prohíbe esta conducta y sugiere una alternativa radical: hacer el bien a quienes nos hacen daño. En el versículo 19, la palabra venganza denota la administración de justicia, pero aquí está restringida única y exclusivamente al Señor, quien es el único capaz de ejecutar un juicio perfecto y justo. La cita de Proverbios 25, 21 al 22, en Romanos 12:20, refuerza la idea de que responder con bondad a los enemigos puede amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza. Esta metáfora probablemente señala que tal bondad lleva al enemigo al arrepentimiento al confrontarlo con la injusticia de sus acciones. Ascuas de fuego podría ser referencia a cómo se le calienta la cabeza y la cara a la persona que recibe amor cuando ha ofrecido odio y maltrato, a la vergüenza que causa ser tratado con el fruto del Espíritu cuando esta persona nos ha tratado con las obras de la carne. Todos los que verdaderamente conocen el amor y la ira de Dios no quieren devolver mal por mal, porque son conscientes de lo que le espera a los malos y de lo que viven los malos actualmente. Al ser conscientes de que el malo y el impío no tiene paz, de que el impío está todo el tiempo cargado por la maldad, afligido por el pecado, aunque aparente sonreír y aunque aparente gritar, el cristiano quiere para esa persona la misericordia de Dios y la pide. Señor, no le tomes en cuenta ese pecado, pidió Esteban. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, pidió el Señor Jesucristo, pero es porque eran conscientes de la carga terrible que llevaban los pecadores y de las consecuencias terribles que tendrán que enfrentar en el día del juicio. Y un cristiano verdadero no quiere que nadie pase la eternidad en la muerte eterna, después de haber sufrido terriblemente por las consecuencias de su pecado. Por eso el cristiano pide misericordia para quien lo persigue, bendice a quien lo maldice y hace el bien a quien le hace el mal. Dios, al reservarse el derecho exclusivo de la venganza, establece un modelo para los creyentes: confiar en su justicia en lugar de buscar represalias personales. Este principio no excusa el mal, pero tampoco da lugar a la violencia humana. ¿Qué debemos hacer? Número 1. Responder con bondad. En lugar de reaccionar con enojo o venganza, el creyente puede elegir el camino de la bondad, incluso hacia aquellos que actúan de manera injusta. Número 2. Confiar en la justicia de Dios.
Dejar la venganza en manos de Dios requiere una fe activa en su juicio perfecto y su soberanía. Número 3. Modelar el carácter de Cristo. Al reflejar el amor y la compasión de Jesús hacia nuestros enemigos, testificamos del poder transformador del Evangelio. Mostrar compasión, en lugar de buscar venganza, refleja la profundidad del amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. El llamado a vencer el mal con el bien de Romanos 12:21 nos desafía a confiar en que Dios hará justicia a su tiempo, liberándonos del peso de la ira y el resentimiento. Así como Cristo asumió la ira divina por nuestros pecados, debemos buscar reconciliar y restaurar, dejando a Dios el papel del juez. Este enfoque no solo trae paz a nuestras vidas, sino que también apunta a la esperanza de un mundo en el que el amor de Dios triunfe definitivamente sobre toda forma de maldad. Comentario de la lección para el día viernes, para estudiar y meditar. En Éxodo 32 se relata el trágico episodio del becerro de oro. Mientras Moisés permanecía en el monte Sinaí recibiendo la ley de Dios, el pueblo de Israel, impaciente por su prolongada ausencia, convenció a Aarón de fabricar un ídolo para adorarlo. Este acto representó una flagrante violación del pacto que acababan de establecer con Dios en el Sinaí. Al descender del monte, Moisés, indignado, rompió las tablas de la ley, simbolizando la ruptura del pacto. En respuesta, Dios juzgó severamente el pecado del pueblo, pero también ofreció misericordia a quienes estuvieran dispuestos a arrepentirse. El verbo hebreo shahat, utilizado en Éxodo 32:7, significa corromperse o actuar de manera perversa. Esto remarca que el pecado del pueblo no fue solo de idolatría, sino una traición deliberada contra Dios. Aarón, al moldear el becerro, utilizó oro destinado para el tabernáculo, lo que agravó el pecado al desviar recursos consagrados a Dios. En Éxodo 32:26 al 28, Moisés llamó al arrepentimiento: «Quien esté de parte de Jehová, únase a mí». Solo los levitas respondieron, y se les ordenó ejecutar justicia sobre aquellos que persistían en la idolatría. Este juicio no fue impulsado por ira descontrolada, sino por la necesidad de erradicar el mal de la comunidad, asegurando la santidad del pacto. La historia del becerro de oro refleja cómo Dios responde ante la rebelión marcada por terquedad, por una actitud que no se arrepiente. Dios es santo y no puede tolerar el pecado, pero también es misericordioso y siempre ofrece una oportunidad para el arrepentimiento. Este equilibrio se observa en la intercesión de Moisés, donde se enfatiza el amor de Dios por su pueblo, incluso cuando están en rebelión. La acción de Moisés también apunta a la función mediadora de Cristo, quien intercede por la humanidad. Mientras que Moisés ofreció su vida por Israel, Cristo fue el sacrificio perfecto que reconcilió al mundo con Dios, que hizo que la justicia y la misericordia se besaran. Romanos 3:25 al 26. De manera que la actitud de Moisés al pedir misericordia para el pueblo no es más que un pequeño eco de la gloria de Cristo que se reflejaba en Moisés. Siempre que tú y yo manifestamos indignación contra el pecado, estamos reflejando una luz semejante a la indignación de Dios contra el pecado. Pequeña, claro, comparada con la gran luz de Dios, pero también siempre que manifestamos compasión, perdón y misericordia, estamos reflejando un poco de la luz de Cristo que brilla en nuestra vida. ¿Qué debemos hacer? Número 1. Reconocer la gravedad del pecado. El episodio del becerro de oro nos recuerda que el pecado tiene consecuencias y que la idolatría puede adoptar muchas formas en nuestra vida moderna, como el materialismo o la autocomplacencia. Número 2. Valorar la intercesión divina. Así como Moisés intercedió por Israel, Cristo intercede por nosotros. Debemos responder a su amor viviendo en obediencia y gratitud, y también
intercediendo por aquellos que necesitan oración, que necesitan intercesión, incluso por aquellos que nos hacen el mal. Número 3. Aceptar la disciplina de Dios. Aunque el juicio puede parecer severo, es una expresión de su amor para protegernos y alejarnos del camino destructivo del pecado. La historia del becerro de oro demuestra que Dios no toma a la ligera la idolatría y la desobediencia, pero tampoco abandona a su pueblo en sus caídas. Su justicia asegura que el pecado sea confrontado, mientras que su misericordia extiende esperanza a quienes se arrepienten. Para nosotros, creyentes contemporáneos, esta historia nos llama a reconocer nuestra propia idolatría, a arrepentirnos y comprometernos con un Dios que, en su amor, siempre busca nuestra restauración y nuestra salvación. La disciplina divina, aunque difícil, es un testimonio de su amor que desea salvarnos a toda costa, pero que no nos va a obligar a ser salvos, sino que respetará nuestra decisión final. Oremos para terminar. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuán grande es tu misericordia. Toda la tierra está llena de tu gloria, porque en cada uno de nosotros se ve cuán tolerante y cuán paciente eres. Hemos pecado de muchas maneras. Nos hemos alejado de ti una y otra vez. Y todavía sostienes tu misericordia para con nosotros. Nos permites sembrar y cosechar, pero para que despertemos y te busquemos. Señor, no queremos ofenderte más. No queremos herir más tu corazón. Aún así somos conscientes de que seguramente lo vamos a hacer. Te pedimos perdón y te pedimos un nuevo corazón, nuevos sentimientos, nuevas motivaciones, nuevas fuerzas para vencer el pecado y vivir en santidad. Por tu gracia, oramos también por cada persona que habita este mundo. Hay mucha tentación, hay mucha invitación a vivir en rebelión contra ti, pero tu Espíritu Santo es maravilloso y poderoso. Oramos por cada ser que habita este mundo, para que seamos todos atraídos a ti con lazos de amor y que todos podamos mirar al cielo y decidir por Cristo. Esa es nuestra oración. Aunque sabemos que siempre la mayoría rechaza tu invitación, seguimos orando por tu gracia, por la salvación del mundo entero, por la salvación de nuestros hijos, por la salvación de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. En tu mano ponemos nuestra vida y te suplicamos que nos ayudes a vivir para gloria tuya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, los invito a darle me gusta a este video, a compartirlo con otras personas, a dejar vuestros amables comentarios y a que se suscriban a nuestro canal Testificando de mi Fe. Recuerden que ustedes son muy amados y muy amadas por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.